Eso generó una discusión en la cual participó todo el país. Y esto fue el año 69, 68, 69. Entonces, eso para tener una idea de que en esa discusión, por ejemplo, participaron y se pronunciaron las federaciones de estudiantes, los centros de alumnos, hubo debate en todos los centros de alumnos. Por ejemplo, en ingeniería, de la compañera colega de usted, que les hace el sitio, bueno, en esa ocasión hubo, recuerdo, una asamblea, pero a hall central lleno en la Universidad de Chile, en la cual hubo un debate respecto al tema de la nacionalización. Recuerdo que ahí fue el diputado Jorge Insulza en ese momento a defender la posición que había que nacionalizar el cobre, y un representante del gobierno defendió la tesis de que había que era bueno el proyecto del gobierno solamente chilenizarse, como se llama la nación. Pero eso es para darles una idea a ustedes de cómo esto funcionó. Ahora, cuando llegó el momento de la nacionalización misma, es muy interesante porque se logró, como ustedes dicen, la aprobación unánime de este proyecto, a pesar de que había un gobierno que tenía minoría en el Parlamento y que la oposición era una oposición feroz, ya a esa altura. Es decir, en un ambiente caldeado de gran enfrentamiento ideológico en el país político, donde los partidos de oposición tenían la mayoría del Parlamento, sin embargo, se logró la aprobación unánime de esta ley. Entonces eso les da una idea a ustedes de que efectivamente, mediante esta combinación de la acción del movimiento popular y del movimiento social por abajo y de la acción del Estado por arriba, es posible lograr cambios que son muy importantes. ¿Cómo se logra, o cuál es su visión de poder aunar todos los criterios en pos de la nacionalización? Lo que pasa es que este es un tema de una unidad nacional, porque en realidad, desde el punto de vista de los intereses de los distintos sectores del país, todos se benefician con una política que recupere para el país las riquezas naturales. Todos. Los únicos que pierden son los rentistas que se han apoderado de esos recursos que nos pertenecen a todos. Y en ese caso eran extranjeros, igual que ahora. En su mayor parte, en ese caso eran 100% extranjeros, también en su mayor parte, porque había algunas empresas chilenas que tenían minerales, por la nacionalización general, es decir, todos los recursos que eran por el Estado. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, tú sabes que el empresariado es una cosa distinta, el empresariado capitalista es una cosa distinta a los rentistas. Los rentistas siempre han sido parásitos de los empresarios. Entonces, la derecha, por ejemplo, tenía una relación muy fuerte con los latifundistas. Se oponía a la reforma agraria, se había opuesto a la reforma agraria, había perdido esa pelea. Ahora, también tenía una ligación muy estrecha con las empresas norteamericanas que explotaban el cobre. Pero sin embargo, también tenía una ligación muy estrecha con el empresariado nacional. Entonces, digamos, no es, y esta era una cuestión que iba evidentemente en beneficio del empresariado nacional. Es decir, es una cuestión que, en definitiva, es un tema que permite, como permitió en ese momento, integrar prácticamente la unanimidad de los sectores del país, cortando a través de todos los sectores sociales. Los únicos que se perjudican con esto mismo son los rentistas. Ahora, lamentablemente, en nuestro país, los rentistas tienen la hegemonía. Nuestro país no es un país propiamente capitalista. Nuestro país es un paraíso de rentistas. ¿Cómo Chile pretendía el año 71, 72, involucrarse en el mercado del cobre internacional? Bueno, eso ya fue resuelto por el gobierno de Frei Montalva. Es decir, a partir del gobierno de Frei Montalva, el Estado asumió la comercialización del cobre. No sé si en forma completa, pero en medida muy importante.
Y eso fue un avance muy significativo. Y por supuesto que la nacionalización tomó completamente el control de eso. ¿Cómo se recuerda más o menos ese tiempo donde se trataba de buscar solidaridad con Chile? Mira, en realidad fue el periodo en el cual Chile tuvo un protagonismo a nivel internacional más importante. El único chileno realmente universal que ha producido esta tierra es Allende. Y la razón de eso es precisamente por el extraordinariamente avanzado y democrático proceso de desarrollo que tuvo el país a lo largo de esos 50 años y que culminó con el gobierno de Allende. Pero el mismo Allende fue parte de ese proceso a lo largo desde sus inicios. Era un estudiante de medicina en los años 20, era un dirigente de la Federación de Estudiantes cuando cayó el gobierno de Ibáñez, fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, después era presidente del Senado cuando se aprobó la ley del Servicio Nacional de Salud en el año 50, que la mismo la había presentado antes, después él hizo toda la labor de su propio gobierno. En otras palabras, un personaje que representa todo lo que fue ese periodo histórico. El día del histórico contó con una simpatía extraordinaria en el mundo. Sí, es impresionante, pero en la generación mía, si tú vas, mira, desde París a Mongolia Exterior, la gente de mi edad se acuerda exactamente lo que estaba haciendo cuando mataron a Allende. Todo el mundo se acuerda. Es una cuestión impresionante. Esta cosa de Bin Laden, por ejemplo, ahora que le han dado un vuelo, qué sé yo, una cosa. Pero mira, cuando murió el presidente Allende, te acuerdas todo el mundo exactamente lo que hacía, porque tuvo un impacto extraordinario. Y el mismo Pinochet, cuando se transformó en villano universal, precisamente por el rol que había cumplido, digamos, por la figura de Allende. Ahora, eso se traducía en la posibilidad de hacer estas cosas y de enfrentar estas presiones. Bueno, digamos, todos los organismos internacionales, por ejemplo, respaldaron el derecho que tenía el pueblo chileno a nacionalizar pobres. Naciones Unidas sacó resoluciones explícitas apoyando el derecho de los pueblos a recuperar sus recursos naturales. La UNTA, que era un organismo de Naciones Unidas, promovía esta política decididamente en todas partes. No fue Chile el único país que lo hizo. Varios otros países en el mundo realizaron en ese mismo periodo esta misma, digamos, tarea. ¿Cómo se combinan esos dos factores? ¿Fue Frei prudente hasta el extremo y Allende, en su caso, radical hasta el extremo, hasta la imprudencia? ¿Fue excesiva la prudencia de Frei, excesiva la imprudencia de Allende? Y en este caso, eso depende de la fuerza que tú tengas. O sea, desde el punto de vista económico, por ejemplo, lo que hay que hacer es nacionalizar todo. Cualquier cosa que tú dejes, digamos, en renta en manos privadas es una ineficiencia económica. Eso lo decía David Trujillo, no lo decimos nosotros. O sea, desde el punto de vista económico, lo más radical es la teoría económica. Estamos hablando de la teoría económica liberal. Es absolutamente radical. Samuelson es absolutamente radical. Y todos los economistas. Si la única escuela que niega la renta, en general, y por eso no se enseña en la escuela desde hace 20 años, son los neoliberales. La única escuela. Si la economía moderna nació como un instrumento de los industriales contra los terratenientes. O sea, este enfrentamiento entre los rentistas y los empresarios es una cosa que viene de los orígenes, de los albores del capitalismo. Entonces, desde el punto de vista de lo que hay que hacer no hay ninguna duda. O sea, hay que cortar por sano. Ahora, todo esto depende de la fuerza que se logre. Porque siempre mete la cola, por supuesto, los intereses de los grandes rentistas, que pretenden mantener su situación y tienen una capacidad política considerable.